Y así quedan los platillos tan bonitos, ¿no? Claro que sí, tradicionales de nuestro país y muy ricos, por cierto. ¿No? Que además los colores que son de la bandera y que pues ya sabe que tienen la leyenda de cómo surgieron los chiles en nogada. Sí, cierto. ¿Se lo cuento? Sí, cuéntame. Bueno, ahí les va, tío Alberto, ahí les va a todos los presentes que cuentan. Hay dos versiones, pero la que más me gusta es la de las monjas de Santa Mónica en Puebla. Se dice que después de haber firmado los tratados de Córdoba, Agustín de Iturbide al lado del rey O'Donoghue, pues ya el país estaba con cierta alegría porque era independiente de la corona española. Y entonces Agustín de Iturbide era visto como un héroe. Entonces, al enterarse las monjas que iban a llegar a Puebla, Iturbide deciden agasajarlo porque iba a ser el día de su cumpleaños. Y ahí tiene a las monjitas a todas prisas, como de repente cuando la abuela anda aquí sirviendo y que tiene un montón de gente, pues así, sí. Así se me pusieron las monjitas, y van a la despensa y encuentran, ¿qué encontraron? Pues variedad de frutas, nueces de Castilla, piñones, almendras. A citrón, y, o sea, lo chistoso es que era septiembre y era la temporada de la granada y la nuez de Castilla. Entonces, pues la castilla es bien importante porque se pela, ¿no? Se remoja y se pela. Sí. ¿Y sí qué se hace con ella? Ay, pues se hace la nogada. La nogada, ¿verdad? La nogada, que tiene su secreto. Sí. Porque se le echa quesito Sí, cabra. De cabra, yo no sabía eso. No, con ese le da un sabor muy, muy rico a la crema. Y entonces ya con la nogada y los chiles preparados, porque se fríen o cómo se pelan. Se asan, se dejan sudar y ya después se pelan. Y luego el relleno de la carne molida y luego ya se le echa la nogada, los frutos de la granada, muy decorativo, una hojita de perejil. ¿Y qué cree? El sazón de la abuela. Ay, gracias que les gusta. Por eso le estoy diciendo que yo lo traía aquí, tío Alberto, porque mire, tradicional desde hace muchos años aquí está la abuela preparando estos que son muy famosos en el centro de la Ciudad de México y que todo el mundo en el mes de septiembre viene a probar estos chiles en nogada, como si fuera usted el emperador Agustín de Iturbide. ¿No le parece bien bonito? Y para cenar en la noche del 15. Para dar el grito el 15. ¿No? Para que digan, quiero un chilito. Unos deliciosos chiles de nogada, ¿no? Sí, en nogada. Y ya así bien contentos, aunque pique. Aunque pique, pero sabroso. Y pega uno el grito con más ganas, ¿no? Claro que sí. Bueno, tío Alberto, ese es el origen y esta es la belleza, la obra maestra del chile en nogada, que aquí lo encontramos con la abuela, que es reina en eso del sazón. Échale un ojito. ¿No se le antojó para esta noche del 15? Sí, usted es bien tragón, tío Alberto. No le digo hasta gorrón, para que el frívolo, coqueto, tragón, panzón, gorrón. Tiene todos los defectos el tío Alberto. ¿No? Mire, véalo, está bien panzón, ¿verdad? Que no es cierto. Come sabroso, ¿no? Eso sí, come bien sabroso. Bueno, tío Alberto, ahí lo dejo comiéndose su chile en nogada. Nosotros vamos a seguir trabajando. ¡Ay! Ojitos pajaritos. Qué rico chile en nogada nos hizo, ¿eh? Felicidades. Ahí nos estamos viendo.